Pues seguimos aquí en sincronía, seguimos con este programa que ha estado, por lo que escuché ahorita que entré al estudio, como bien dice Ulises, ha estado muy interesante con temas como siempre muy diversos. Buenas noches a todos y a la audiencia que nos está escuchando. Vamos a platicar en esta charla sobre el meeting de López Obrador que se llevó a cabo el día de ayer, domingo. Es una concentración importante, muestra, a mi punto de vista, un músculo que López Obrador sigue teniendo, que lo posiciona nuevamente, como lo hemos aquí repetido, como el líder social y político más importante. Sin embargo, siento que, a mi punto de vista, esto no alcanza para tomar medidas como las que muchos están aún esperando o se quedaron esperando respecto a la resistencia que debe hacer el movimiento López Obradorista o el movimiento de Morena con respecto a lo que parece a todas luces una imposición de la reforma hacendaria y la reforma energética. Me parece que es un buen síntoma el que el movimiento se siga organizando. Hay varios hechos inéditos en lo que sucedió el día de ayer y lo que se anuncia el día de hoy de lo que sucedió el domingo. El hecho en sí es un hecho histórico porque se registra una participación importante de firmas que se recolectaron de manera organizada, de una organización que nos muestra un movimiento muy maduro, un movimiento que está trabajando, un movimiento que no se queda a esperar simplemente que sucedan las cosas o que no se va por las vías rápidas de a lo mejor más movilizaciones, más marchas, más bloqueos, sino que entiende que las cosas tienen que ir paso a paso, que la lucha puede llevar mucho tiempo. Es un movimiento que está madurando en muchos sentidos y algo que yo veo inédito y veo histórico es el hecho de que se hayan puesto más, casi 100 urnas a lo largo de Paseo de la Reforma, en donde la gente depositó ese trabajo de movilización que a mi parecer ya es algo muy radical, el estar llevando estas firmas con estos códigos o estos registros del IFE para que la gente opine o que esas personas que están ahí o que firmaron estas hojitas, pues son las personas que quieren ser tomadas en cuenta. La cifra que dio Andrés Manuel López Obrador es casi 500,000 de firmas. Si lo comparamos esto, Marta, Ulises, con lo que el PRD ha estado haciendo en los últimos meses, que apenas llevan, me parece que 120,000, pues me parece de risa y ahí se ve dónde está realmente la movilización y dónde está la mayor parte de la concentración de la gente de izquierda, ¿no? Y en ese sentido me pienso que es un hecho histórico, creo que es muy interesante, está a la mitad de lo que legalmente se podría pedir como para presionar más fuertemente para que se haga una consulta prevista, como lo vuelvo a recalcar, en la Constitución. La negativa de Peña Nieto, pues creo que es una negativa que ya todos sabíamos de antemano que iba a suceder. López Obrador solamente dio tiempo, pero la respuesta creo que es una respuesta que ya la conocíamos. Dice el Ejecutivo que no le corresponde el presionar al Congreso para realizar esto. Bueno, dice, no le conviene decir, bueno, ahorita que no va a presionar para esto, pero sí presiona para otro tipo de cosas. Evidentemente, Peña Nieto se ha posicionado como el jefe, no el presidente de ningún país, sino más bien el presidente del PRI. Es el que ha estado controlando las decisiones medulares del partido y ahora nos sale diciendo que él no va a presionar o que no puede presionar al Congreso para que se efectúe esto, cuando en una verdadera democracia el presidente tendría que considerar, cuando hay una fuerte oposición, tendrá que considerar en estos temas, ser el primero en proponer al Congreso este tipo de consultas y este tipo de acciones que mostraran a nuestro país como un país democrático, como un país con una democracia participativa que no solamente se queda en el voto, en el elegir a las personas que nos dicen representar, sino que en realidad dé oportunidad que el pueblo ejerza sus derechos, no más, no menos, simplemente sus derechos que están previstos en la Constitución. A mí me parece que el discurso de López Obrador es un discurso a la altura de las circunstancias, pero también es un discurso muy realista de lo que tiene ahora y con lo que puede luchar. Es decir, no tiene millones de personas en las calles, como por ejemplo se podrían ver en otros países de América Latina que han despertado millones
de personas o de movilizaciones muy grandes y constantes del pueblo por el simple hecho de subirles, por ejemplo, el precio del transporte. Creo que es un discurso maduro, a la altura de las circunstancias y muy realista. Eso creo que es lo primero que puedo decir. No sé ustedes qué piensen del meeting y qué piensen de las acciones que López Obrador invitó también por medio de una votación a través de urnas, en donde la mayor parte de las personas pues se fueron por el que se van a cabo la opción 1 y la opción 2, que ya más adelante explicaré o diré de qué se trata a grandes rasgos, Marta, Ulises. En efecto, Jonathan, se trata, si mal no me acuerdo, o alguien que me refresque la memoria, pero creo que desde hace muchísimo tiempo, años, es que López Obrador no había logrado o convocado a acciones o a conglomeraciones masivas de manera tan consecutiva. Es decir, habría asambleas informativas que distaban una de la otra, pero parece que por primera vez ya se propone una presión a través de las calles mucho más fuerte y sobre todo un mostrar ante la opinión pública la fuerza de su convocatoria. Desde que Pablo Iriart, el director de La Razón, este analista orgánico que frecuentemente sale en TV Azteca y creo que a veces también en Televisa, ¿no?, que se distingue por ser uno de los golpeadores de la izquierda en México, desde que sale en La Razón hablando de camiones de acarreados, hablando de quién paga los camiones de acarreados, ¿no? Hablando también como él y muchos de sus congéneres, de sus colegas ideológicos, hablan de teoría de la conspiración o conspiracionismo cuando en la izquierda se acusa a las oligarquías y a las élites económicas y se les señala con argumentos como grandes motores de las reformas estructurales, pero ellos no se consideran conspiracionistas cuando buscan por todos lados la forma de hacer ver y de convencer a la opinión pública de que nadie está interesado en Andrés Manuel y que la convocatoria que tiene se debe al acarreo. Mientras esas preocupaciones sigan en personajes de este tipo, en intelectuales, entre comillas, de esta ralea, yo voy a seguir creyendo que Andrés Manuel López Obrador, o más bien sería un argumento fuerte para pensar que Andrés Manuel López Obrador sigue inquietando al statu quo y a los poderes que de alguna forma lo sustentan. O por supuesto que tiene que hacer estas acciones consecutivas con las 13, a ver si nos da tiempo de nombrar las 13 acciones a las que llamó, ¿no? Con estas convocatorias consecutivas ante la negativa que, pues, abusando de la figura de la división, independencia y autonomía de los tres poderes, Enrique Peña Nieto dio a pues, la propuesta que de alguna manera ya en muchos análisis y aquí en sincronía ya habíamos dado la perspectiva de que muy probablemente esta era una acción, si no ingenua, sí un poco extraña de Andrés Manuel López Obrador, apelar a las instituciones, ¿no? Bueno, siempre en algún momento mandó al diablo de manera simbólica y también muy legítima, pero que de alguna forma sigue queriendo tener como interlocutor a este poder ejecutivo que evidentemente le contestó como todos esperábamos, abusando de esto, ¿no? Eh, Realmente Andrés Manuel López Obrador se le pide de alguna forma cada vez más contundencia, obviamente también fue una forma de separarse, yo creo, de lanzar el mensaje de que hay una independencia del PRD y que concentra una mayor fuerza pública que lo que el PRD como fuerza antirreforma energética ha podido convocar hasta ahora. Pues es lógico, el PRD pertenece al Pacto por México y creo que en el fondo, como la agenda neoliberal es sagrada y solamente pues las oposiciones políticas a la reforma hacendaria y reforma energética que se podrán dar en el Congreso solamente serán en cuanto a cotos de poder y ligeros intercambios, ¿no? Pues el PRD desde ese punto de vista puede
fingir, puede simular lo que sea, pero sigue de acuerdo y sigue conforme al programa establecido que dice ustedes como fuerzas políticas, van a poder estirar y jalar, van a poder pelearse, van a poder de alguna manera hacer intercambios, tomar como monedas de cambio ciertas cosas, pero el programa neoliberal de las reformas, con las variaciones que se le pueda meter para de alguna manera adaptarse a la opinión pública, o por lo menos simular adaptarse a la opinión pública, continúa. Entonces, creo que esos son tres puntos importantes, ¿no? Que el comportamiento y la conducta política de Andrés Manuel López Obrador refiere a que va en serio ya con un programa de convocatorias más continuas y con un programa de lucha más insistente. Por otro lado, Sí. pues el distinguirse del PRD, y por otro lado también pues el asunto de que sigue inquietando a los intelectuales orgánicos y por lo tanto pues a los poderes establecidos, ¿no? Marta. Pues sí, obvio que sigue inquietando a estos intelectuales orgánicos y a los poderes establecidos, porque al final pues ellos quisieran que todo fuera sobre ruedas como un cuchillo en mantequilla sin que nadie les dijera nada. Lo que sí considero es dos características de Andrés Manuel ayer, una como dijo Jonathan, realista y congruente con la vía que siempre ha tomado, porque por más que hayan sido aparentemente medidas aparentemente distintas, no lo creo, no son distintas, muy firmes, sí firmes, pero también, como digo, realista, como dijo Jonathan, porque no le alcanza para otra cuestión ante la falta de, sí tiene músculos, sí molesta, pero no al grado de los millones que salgan en las calles para poder detener lo que viene, las reformas que vienen y sobre todo la energética, que es la que más les importa. Y creo que sí es realista y podemos criticar en la forma muchas de las propuestas ahí, en la forma, digo, nimiedades a lo mejor, y que sería bueno que se cuidaran más estas formas. Desde el comienzo, que primera opción, segunda opción y la tercera, nunca entendí por qué esas tres opciones, cuando no se veía que tuvieran alguna molestia las dos primeras, que discreparan, que chocaran entre sí. Más bien sería, ¿se quieren estas opciones o no estas opciones? O como también lo dijiste alguna vez o dice en otro programa, pues realmente uno va, si los que van ahí, ya no es cuestión de que aceptan o no aceptan, si van ahí es porque están a favor de lo que está sucediendo de la reforma energética, y pues ya era una cuestión de que AMLO presentara su programa y listo, aunque ya se sabe que los intelectuales orgánicos, que la tele iba a chillar de que no es demócrata, que lo impone, bla, 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 cosas que ya se saben de memoria y que de todos modos de una u otra lo van a decir. Sí se pueden criticar a lo mejor esas formas, pero lo concreto es que sí, él fue muy realista por algo más que dijo. Dijo, la lucha es larga y va a ser larga, obvio, o sea, todavía falta esos millones de los que habló Jonathan en las calles para poder frenar todas las reformas tan onerosas para el país que van a hacer. Esta reforma energética va a ser terrible. Peña Nieto, sí, como bien lo habíamos mencionado, pues nunca iba a hacerle caso, pero no solo eso, incluso fue bastante más desdeñoso que Calderón o Fox, porque ni siquiera le dio cierta consideración a AMLO. Creo que ni su nombre mencionó, todo se lo pasó al Congreso. En eso sí fue todavía más desdeñoso, porque bueno, pues se sienten en la plenitud del poder, como le dijeron antes alguno de esos priistas sí, de Veracruz, de gran fama, y lo dijo más todavía con groserías que no quiero decir aquí, pero sí fue más desdeñoso. Y AMLO, pues creo que sí, por un lado le están pidiendo a sus seguidores, creo que sí son buenas estas acciones, muchas que debió haber hecho desde antes, como y unirse, por ejemplo, al SMEP para no pagar la luz, otras que creo que lo defienden sus más fervientes seguidores y los que lo pusieron, como el hablar de Soriana, del fraude electoral. Creo que ya no venía al caso, pero yo digo, esa es mi opinión, se puede defender o no. Creo que al final quería tratar de dar otras opciones otras medidas para dejar, a veces creo que más bien tranquilos a los que lo siguen diciendo que hay que ser radicales, que hay que casi ir para nacional, que a las armas,
Claro que muchos que me dicen eso ni siquiera van a las concentraciones para mostrar el músculo, eso es lo que me llama la atención. Otros sí, no digo que todos, pero una gran mayoría ni va ahí, ni va a presentarse para que vea la gente cuántos son y que se vea más, que sí es posible una acción de esas, pero se la pasan criticando que no se tome más, no se tomen otras medidas. Creo que al final fue para pues, dejar tranquilos. Creo que muchas otras de las que están ahí son muy pertinentes, muy necesarias y que qué bueno que las incluyó y que se nombran ya. Y pues bueno, creo que seguiremos platicando al respecto. Este es mi primer acercamiento al tema. Sí, me parece que, bueno, coincido con los puntos de vista de ustedes y creo que Andrés Manuel está, algo que les molesta mucho a la derecha, que es intransigente por naturaleza, es que se hable de democracia y que se ejerza la democracia. Es decir, ellos están acostumbrados a que lo que ellos piensan, a lo que ellos opinan, a lo que ellos imponen es lo que todos nos tenemos que, a lo que todos nos tenemos, todos tenemos que someternos. Y cuando López Obrador mete esta desobediencia, cuando habla de firmar, cuando habla de organizar, cuando habla de informar o de hacer campañas para informar a las personas, o de que te firmen una hoja en donde pongas tu nombre, donde pongas tu firma y donde pongas la clave de elector, evidentemente causa muchísima molestia a la derecha, causa muchísimo repudio para ellos porque la derecha no es democrática. La derecha no es democrática y en este país hemos visto cómo la derecha no tiene nada de democrática. Es decir, en otros países a lo mejor la derecha ha llegado por votación y porque el pueblo así lo quiere. En nuestro país en realidad la derecha nunca ha ganado una votación desde que hemos inaugurado en México esa parte del voto, ¿no? Jamás ha ganado una elección. El 88 hubo un fraude electoral, en 2000 hubo un fraude electoral también por medio de esa mercadotecnia que le dio a Fox esa posibilidad, pero solamente maquillarlo tantito y disimular que iba a cambiar para que todo siguiera igual, que es el famoso gatopardismo. Y en 2006, bueno, es un fraude monumental de millones de votos que se perdieron, que se alteraron a través del PREP, que es algo que ya está súper documentado y que todo el mundo lo sabe. Y en 2012 nuevamente a través de la mercadotecnia. Es decir, como la derecha nunca ha ganado de manera democrática, cuando López Obrador les da lecciones de democracia elemental, ni siquiera es una democracia que digamos, wow, no puede ser, ¿por qué nos pide esto? No, es algo muy elemental que la gente pueda decidir sobre temas que verdaderamente le interesan porque tiene una base. ¿En qué base está esta cuestión? En una cuestión constitucional, es en que el petróleo no le pertenece o la Constitución nunca dice que pertenece al Estado o que pertenece al gobernante o al presidente. El petróleo y los recursos son de la nación. Entonces, por eso es que tiene legitimidad ese proceso de pedirle a la gente que opine sobre el futuro de sus recursos. La Constitución lo dice. Y cuando López Obrador da este tipo de elecciones, o cuando López Obrador recuerda esto, que lo dice la Constitución, que no es algo que se saque de la manga, sino que finalmente tiene un sustento legal, un sustento con la Carta Magna, con el espíritu de las leyes por medio de la Constitución, les molesta muchísimo y evidentemente les molesta muchísimo que la gente se entere. Es por eso que siguen teniéndole ese repudio, siguen, como dice Ulises, siguen saliendo a atacarlo porque sin duda es una pieza muy importante políticamente hablando, socialmente hablando, y creo que cuando empieza a dar este tipo de elecciones democráticas, pues a la derecha nunca le va a gustar, ¿verdad? Hay bueno, rápidamente, algunas cosas que dice el cerco civil pacífico en la Cámara de Senadores es algo que se hizo en 2008, 2009, si mal no recuerdo. Se hizo este tipo de bloqueos con las adelitas y todo este proceso. Creo que va a ser algo semejante a esto, no solamente en la Cámara de Diputados, cuando pase a la Cámara de Senadores, también en las cámaras de representantes o en los congresos estatales. Creo que es parte de la movilización, ¿no? Que puede de alguna forma decirse radical de lo que Andrés Manuel no había hecho, como dice Ulises, durante bastante tiempo. Ya tenía mucho tiempo de no llamar este tipo de movilizaciones. Él habla ahora de un cerco civil. Creo que es una buena movilización, es una buena idea. Cercos pacíficos en los congresos, el listón tricolor que se usó también, si no mal recuerdo, en el desafuero y después en el fraude de 2006. Lo de las redes sociales, creo que le hace un énfasis muy importante. Hasta hace unos años, Marta, Ulises, López Obrador no consideraba las redes sociales como un factor importante, ¿no?
como que eran ignoradas, como que no servían. Ahora hasta promueve hashtag desde tribuna, desde su lugar donde está dando su discurso y llama a que la gente siga participando para que no se caiga, dice, el tema del trending topic, ¿no? Del Twitter. Hay otras cosas como, bueno, el boicot, los amparos, pues creo que son cosas, como decíamos, realistas que pueden de alguna forma tener algún efecto. Creo que sí, si se organiza la gente puede tener algún efecto, pero lo más importante, creo yo, de todo esto es pues los cercos, ¿no? Los cercos que llama hacer Ulises Marta a los congresos, creo que es parte de la movilización, creo que muchos quedaron satisfechos o estaban esperando eso ya, como dice Marta, desde hace un tiempo atrás, el que se uniera al boicot de no pagar o de ampararse para no pagar los recibos de altos costos de la luz, cosas que debe hacer hace tiempo, pues lo vuelve a hacer, creo que está retomando esas ideas. Hay quien dice que más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces creo que, bueno, son cosas que está haciendo, me parece bien, y que la gente pues pueda unirse, creo que son cosas interesantes, realistas, que se puedan hacer por el momento. Yo creo que si el movimiento sigue logrando tener más participación, podríamos hablar, Marta y Ulises, no sé ustedes qué piensen, de otro tipo de acciones. Que a lo mejor también las ha contemplado Andrés Manuel López Obrador, pero que no son posibles llevarse a cabo por lo limitado de la fuerza que se necesita para parar este atraco tan tremendo como es el robo de nuestros energéticos, ¿no? Bien, no me escucho, no, creo que Ulises y... Perdón, tuvo un problema técnico. Yo creo que de alguna manera hay que las tres iniciativas, a la vez en la mesa política que viene, podemos abordarlas un poquito más, porque sí es necesario su análisis, ¿no? Y yo creo que si lo que tú dijiste, lo de las redes sociales, espero que AMLO esta vez sí predique con el ejemplo y no solo vaya a los medios masivos, sino que, que utilice los medios alternativos y de mejor calidad para que de verdad esta medida tenga éxito, ¿no crees, Jonathan? Sí, me parece que es eso interesante, las redes sociales, que empiece a tomar en cuenta los medios, redes sociales o que están ahí con los medios alternativos. Creo que es importante y creo que es un llamado que hemos estado haciendo desde esta trinchera en distintas tribunas de distintos medios alternativos en los que hemos participado y hemos hecho este llamado. Ojalá y predique con el ejemplo, como tú dices, y por fin vaya a las redes sociales, vaya a los medios alternativos. El tiempo se nos terminó. A mí me parece que me quedo con la idea de que es como decíamos y coincidimos con Marta, es algo realista, es algo que por el momento es lo que se puede hacer, pero dejando esos puntos suspensivos de que puede suceder otra cosa, puede venir otras propuestas en la medida de que el movimiento se organice, de que el movimiento pegue, de que el movimiento pueda hacer estos lazos con la sociedad que no sale a las calles, animarlas a que salgan, animarles, concientizarlas a que tienen que protestar y que solo en la medida de que haya una gran protesta se podrán hacer más fácil o parar más fácilmente este tipo de atracos. Pero bueno, ya como dice Ulises, lo comentaremos en la mesa política de la próxima semana. Por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos. Estamos en sincronía y todavía nos falta economía, así que quédese con nosotros un espacio, un tiempecito más. Vámonos a música y regresamos. Que López Obrador sigue teniendo, que lo posiciona nuevamente, como lo hemos aquí repetido, como el líder social y político más importante. Sin embargo, siento que, a mi punto de vista, esto no alcanza para tomar medidas como las que muchos están aún esperando o se quedaron esperando respecto a la resistencia que debe hacer el movimiento López Obradorista o el movimiento de Morena, con respecto a lo que parece a todas luces una imposición de la reforma hacendaria y la reforma energética. Me parece que es un buen síntoma el que el movimiento se siga organizando. Hay varios hechos, tienen que ir paso a paso, que la lucha puede llevar mucho tiempo, es un movimiento que está madurando en muchos sentidos y algo que yo veo inédito y veo histórico es el hecho de que se hayan puesto casi 100 urnas a lo largo de Paseo de la Reforma, en donde la gente depositó
ese trabajo de movilización que a mi parecer ya es algo muy radical, el estar llevando estas firmas con estos códigos o estos registros del IFE para que la gente opine, o que esas personas que están ahí o que firmaron estas hojitas, pues son las personas que quieren ser tomadas en cuenta. La cifra que dio Andrés Manuel López Obrador es casi 500,000 de firmas. Si lo comparamos esto, Marta, Ulises, con lo que el PRD ha estado haciendo en los últimos meses, que apenas llevan, me parece que 120,000, pues me parece de risa, y ahí se ve dónde está realmente la movilización y dónde está la mayor parte de la concentración de la gente de izquierda, ¿no? Y en ese sentido me pienso que es un hecho histórico, creo que es muy interesante, está a la mitad de lo que legalmente se podría pedir como para presionar más fuertemente para que se haga una consulta prevista, como lo vuelvo a recalcar, en la Constitución. La negativa de Peña Nieto, pues creo que es una negativa que ya todos sabíamos de antemano que iba a suceder. Acelera mi motor, me da fiebre, me hago... Pues seguimos aquí en sincronía, seguimos con este programa que ha estado, por lo que escuché ahorita que entré al estudio, como bien dice Ulises, ha estado muy interesante, con temas como siempre muy diversos. Buenas noches a todos y a la audiencia que nos está escuchando. Vamos a platicar en esta charla sobre el meeting de López Obrador que se llevó a cabo el día de ayer, domingo. Es una concentración importante. Muestra, a mi punto de vista, un músculo inéditos en lo que sucedió el día de ayer y lo que se anuncia el día de hoy de lo que sucedió el domingo. El hecho en sí es un hecho histórico porque se registra una participación importante de firmas que se recolectaron de manera organizada, de una organización que nos muestra un movimiento muy maduro, un movimiento que está trabajando, un movimiento que no se queda a esperar simplemente que sucedan las cosas, o que no se va por las vías rápidas de a lo mejor más movilizaciones, más marchas, más bloqueos, sino que entiende que las cosas tienen